¿Cómo están? Hermanos, hermanas, ¿me oyen bien? ¿Se ve bien? Vamos a leer la palabra San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 1. San Juan capítulo 8, desde el 1 vamos a leer. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Primero, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hasta aquí hemos leído. Nuestro país está muy preocupado por el corona y el mundo entero está muy angustiado. Por la gracia del Señor esto se está controlando. Estamos agradecidos, muy felices, especialmente cuando había gente que se había contagiado, aumentaba y nos angustiábamos, pero ahora está reduciendo con mascarillas, y cuando uno se aparta y tiene cautela durante un mes. Ya después de un mes esto se va a poder controlar y estamos agradecidos, contentos. Nuestra iglesia, por el corona, aunque hay dificultades, sin embargo, mediante el Zoom nosotros tenemos más ocasiones para compartir la palabra, hallamos la gracia y estamos muy agradecidos ante el Señor. Y no podemos expresarlo con las palabras. Cuando creemos en Jesucristo y vamos adelante, dentro de los hombres tienen su criterio. Por ejemplo, Marta y María, cuando su hermano había enfermado. Marta y María, ¿cuál tenía que era el criterio que tenían? Si Jesús viene, va a curar nuestro hermano. Esa fe tenían ellas. Sin embargo, Jesucristo vino, pero salvar al hermano que haya muerto, esa fe no lo habían podido tener. Allí, nuestro criterio, no teniendo en lo absoluto, cuando creen la palabra de Jesucristo no hay ningún problema. Sin embargo, manteniendo su criterio, cuando Jesucristo es distinto a mi criterio, ¿será que va a trabajar? Ese pensamiento que tenemos limita mucho la fe hacia Jesucristo, y en muchas ocasiones no podemos tener la fe en nuestro corazón. En muchísimas ocasiones, sea quien fuera, le ocurre eso. Yo también. Cuando mi estómago estaba muy grave, oré a Dios: Señor, me duele mucho mi estómago y con este cuerpo yo no puedo superar todos los eventos de este verano. Tenemos muchos eventos y oré para que me cure realmente el estómago. Y me acordé de San Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. En la Biblia dice: por tanto os digo, todo lo que pidiereis, todo.
nosotros no decimos todo, sino que lo que es posible, pero lo que no se puede, no se puede. Y tenemos un criterio que es distinto a Dios. Lo que es posible, oramos, pero cuando algo no es posible, no oramos. Y en muchas ocasiones ustedes por eso no pueden marchar hacia la fe. Marta y María, Jesucristo va a poder curarle al hermano que se enfermó. Pero cuando hiede y ha muerto, no puede resucitarlo, es imposible. El poder de Jesucristo. Marta y María tenían un criterio distinto a ese poder. Hablamos de la Biblia. Parece algo muy común, pero no es solo en Marta y María, sino que a todos nosotros. Lo que es posible, oramos al Señor Jesucristo, pero nosotros también tenemos un criterio distinto, que lo que no es posible no se logrará. Es una lucha. Cuando exactamente leemos la Biblia, el que oye nuestra oración es Dios, no es hombre, y Dios no depende de ello. Cuanto fuese, puede ayudarnos, pero no podemos salir de nuestro criterio. Y lo posible Dios va a oír. Y Dios no va a oír esto. Muchos piensan de tal manera. Nosotros hoy en día, reunidos los hermanos, no podemos tener culto. Y por Zoom tenemos culto. Ahora también está vacío el salón de culto. Algunos hermanos que viven dentro de la iglesia están sentados y tenemos culto. Cuando nos ponemos a pensar, los hermanos no han sido arrebatados, pero en realidad, ¿qué pensamos? Que el periodo del corona rápidamente desaparezca y que esto termine como un recuerdo bonito, y especialmente en Nueva York. Realmente estamos muy agradecidos, aunque se pospuso el CLF. Queremos hacer el CLF y a nivel de todo el mundo en Latinoamérica. También nos invitan en Perú, en varios países. Queremos anunciar el Evangelio en todos los países. Los hermanos reunidos queremos alabar, orar a Dios y tenemos mucha añoranza por ello. Los hermanos y hermanas, uno a uno, anteriormente sin venir a la iglesia, con el televisor, mediante el internet, bueno, cuando veían el culto, qué bueno, decían, pero uno a uno de los hermanos viniendo a la iglesia quieren sentarse en la silla, sentados en la silla quieren compartir la palabra, y los hermanos queriendo ver los rostros, y muchos desean eso, y Dios nos dará la gracia rápidamente. En Nueva York de Estados Unidos es muy grave el estado del corona. Aumentó mucha gente contagiada y casi no hay gente que ande por la calle, y ya en primer momento el contagiarse, eso es la cuestión más difícil, lo más grave. Para no contagiarse deben aislarse, y dentro de la iglesia también. Algunas personas dentro de la iglesia, ahora ya la gente que está afuera no pueden entrar ni salir, y estamos cerrando mucho la entrada. Y el gobierno coreano, especialmente en la región de Daegu, todos con un cuerpo saludable, pudiendo tener culto. Siento que Dios va a trabajar fuertemente y estamos orando mucho. La Biblia, aquí, lo que nos dice a nosotros humanamente, no lo que es posible solamente de manera humana, es Dios, y lo que es imposible Dios realiza, y acerca de ello mucho aparece en la Biblia. Uno de ellos que es San Juan capítulo 8, la mujer que ha cometido adulterio. Esta mujer en medio de adulterio fue atrapada, y Moisés en la ley dice apedrear a tales mujeres, y por más que sea inteligente, por más que hable bien, por más bonita que sea su padre, por más que sea diputado, por más que su tío sea un director de la policía, mujer como esta, para salvar, no había para nada ninguna manera. La mujer
Ahora, por el destino debía morir apedreada. Aparte de ello, no había absolutamente nada. Pero ella simplemente es arrastrada para morir. Una persona da una idea magnífica. Esta mujer, vamos a llevarla al Señor Jesucristo. Vamos a llevarla al Señor Jesucristo. Jesucristo dice que ama al pecador. No sabemos cómo hará con ella. Si dice para apedrear, bueno, ama al pecador, pero es absurdo que diga que apedree. Realmente es suficiente el asunto para acusar a Jesús. Y interesados, ellos vinieron junto a Jesús trayendo a la mujer. Vino delante del Señor Jesús. Hoy leemos y vemos una realidad muy sorprendente. Por más que sea Jesucristo, no sé si dirá que apedree o que no la apedree. No hay manera de rescatar a esta mujer adúltera. ¿Cómo será que Jesucristo lo hará? Mediante una gracia especial. Ella debería morir apedreada, pero ella vino delante de Jesucristo. Debería morir apedreada si no viene delante de Jesucristo, pero viniendo delante de Jesucristo, ¿cómo, con qué manera habrá venido para salvar al pecador, para salvar a la mujer? Esta obra es maravillosa. Los escribas y los fariseos dicen al Señor Jesucristo: Maestro, esta mujer fue atrapada en medio del adulterio. Moisés dice: apedread a tales mujeres. Maestro, ¿usted cómo hablará? Ellos solamente pensaban que Jesús diría apedreen, no la apedreen, y poniéndole en la trampa, si le dice que la apedree. Dice que ama al pecador, es absurdo que diga que apedree, pero si dice que no la apedree, en la ley de Moisés dice que apedree, está desobedeciendo. Realmente de aquella y esta manera, realmente sería muy interesante. Poniendo en medio a la mujer, tenía mucho interés de cómo respondería el Señor Jesucristo. Jesucristo no dijo nada y comienza a escribir con el dedo en la tierra. Y luego despertando, ¿qué es lo que dice? Entre vosotros, el que no tenga pecado sea el primero a apedrear a tales mujeres. Es absolutamente maravilloso lo que dice, porque en el Antiguo Testamento de Jeremías 31:31, cuando vemos, he aquí días, yo erigí un nuevo pacto en la casa de Judá. En el 32, este pacto, yo los guié de Egipto y no es el mismo pacto, yo siendo su marido. Ellos han desobedecido mi ley, sujetando de Egipto. Ahora ellos vinieron al monte Sinaí y le había dado una promesa: si guardan, recibirán la bendición, y si no, recibirán la maldición. Le había prometido. Ellos esa promesa dijeron: sí, delante de Dios vamos a cumplir aquello, pero todos han cometido el pecado porque han desobedecido la ley. Y luego, en el 31, 32, que dice algo muy interesante: después de aquellos días, yo haré pacto con la ley de Israel. Y el pacto de anteriormente lo hemos puesto en la piedra. Y yo pondré mi ley en su corazón y lo escribiré en su mente, y ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Ahora, esto es algo muy importante. Vamos a leer el 34 nosotros. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová: porque perdonaré el pecado, la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. Hoy en día, muchos pastores de Corea, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el libro que ha salido, el libro de coreano renovado, de las Sagradas Escrituras, ellos, a pesar de que lo leen, dicen que son pecadores. Y si somos pecadores como ellos dicen,
La misión Buenas Nuevas, sin lugar a dudas, es una secta, porque ellos dicen que son pecadores, pero nosotros decimos que somos justos. Pero, como ellos dicen, si somos pecadores, el Señor Jesucristo, crucificándose en la cruz, no ha podido lavar todo nuestro pecado. Y solamente esto viene a ser que es un fracaso la obra del Señor Jesucristo para salvarnos del pecado. Algunos dicen, ¿cómo no va a poder lavar nuestro pecado? Sí, lo lavó todo, pero seguimos siendo pecadores. Nos lavó todo, pero ¿cómo seguimos siendo pecadores? Porque volvemos a cometer pecado, pues. ¿Significa que no se lavó el pecado? No, que se lavó. ¿Pero cómo entonces? Pero volvemos a cometer y ese pecado. Y no hay fin. Señores, cuando leemos palabras como estas, Satanás, en gran manera, en realidad, es tan astuto. Satanás es tan, pero tan astuto a la iglesia. La gente que se aparta de la iglesia y nos critica, unánimes. Ellos dicen que tienen la razón máxima, que son inteligentes, que son los mejores, y están llenos por el pensamiento que dice que la iglesia está equivocada. Ellos dicen que tienen la razón, pero no hay nadie que lleve bien la vida de creencia, no hay ni siquiera uno. Y son engañados por Satanás. Por eso, señores, la gente, realmente Satanás es tan sabio, nos engaña muy bien a nosotros, claramente en la Biblia, dentro de la redención en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios somos justificados, dice. No solamente en una parte, en miles de partes de la Biblia aparece de que nuestro pecado ha sido lavado. En caso que nosotros, si decimos que somos pecadores, a pesar de que Jesucristo murió sobre la cruz, es un fracaso la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Señores, el Señor murió en la cruz, no ha sido un fracaso. Perfectamente nos lavó. La Biblia lo habla de tal manera. Pero Satanás nos ha engañado. Y el Señor Jesucristo, aunque ha perdonado todo nuestro pecado, yo sigo siendo pecador y no puede. Ahora hace que Satanás hace que no podamos decir que somos pecadores, que no somos justos. Y sin ver nuestro propio juicio. En la palabra de Dios dice que si lavó mi pecado, fui lavado. Debemos creer en esa palabra y mirando aquella palabra, nosotros investigando, poniendo nuestro pensamiento. Eso viene a ser un problema. Muchísima gente dice que somos pecadores, dice que somos secta porque decimos que obtuvimos el perdón y que somos ahora justos. En la Biblia dice que somos justos, por eso decimos que somos justos. Ellos con el pensamiento del hombre. ¿Cómo podemos ser justos si todos los días cometemos pecado? Somos pecadores. Hoy yo quisiera compartir algo, es un poco distinto. La mujer que cometió adulterio fue atrapada en medio de adulterio. Ella de ninguna manera puede sobrevivir. Ella debe morir apedreada. En caso que esta mujer, si no hubiese venido delante del Señor Jesús, ella sin lugar a duda iba a morir apedreada. Pero los escribas de los fariseos, en realidad, habían traído a esta mujer delante de Jesucristo. ¿Y por qué habían traído? Porque querían probar al Señor Jesucristo, querían tener un motivo para acusar al Señor Jesús. Y fue atrapada en medio de adulterio, es pecadora, y Jesucristo que dice que ama al pecador está mintiendo entonces. Y si dice que le dejen vivir, en la ley de Moisés dice que le apedremos, está desobedeciendo la ley de Moisés y tiene un motivo para acusarle. En gran manera es simpático. Los hombres quieren poner en la trampa al Señor Jesucristo, que es Dios. Realmente es tan absurdo, ellos no se dan cuenta. Y quieren tener un motivo para atrapar al Señor Jesús, sea cual fuera ahora el motivo del acusación.
Jesucristo fue en busca de la mujer y Jesucristo es Dios y conoce el corazón de Dios de tal manera. Hace años atrás, el profeta Jeremías, mediante ese profeta, Dios habló y le hizo acordar al Señor Jesús a esa palabra. ¿Y cuál era eso que le vino a la mente? En Romanos 8 dice, los que están en Cristo no tienen una condenación. Los que están en Cristo Jesús es por la ley del Espíritu la vida que los rescata, nos libera de la ley de la muerte y pecado. En Jeremías 31 dice, haz una promesa que dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo. Se refiere al 10 mandamientos. Dios había prometido que si tú cumples mis mandamientos, recibirán la bendición, obtendrán la bendición, serán mi pueblo. Sin embargo, en caso que el que desobedezca va a recibir la maldición. En Deuteronomio 28 exactamente está escribiendo aquello y toda esta palabra si lo guarda, al salir, al entrar, recibirá la bendición. Y la canasta, también el cordero, todos recibirán la bendición. Y si no cumple, recibirá la maldición. Exactamente en la Biblia está escrito. Y los israelitas, todos de la misma manera, dijeron que iban a cumplir, pero todos han desobedecido. Por lo cual Dios, la persona que había desobedecido esa ley, le debería de maldecir en esta tierra. Los que viven, todos deberían recibir la maldición, todos. Jesucristo había venido. Pero en Jeremías 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué? Porque el primer pacto, los 10 mandamientos, no hay ni siquiera uno que haya cumplido eso. Y con esa ley, si juzga, no puede menos que morir. No hay ni siquiera uno que pueda vivir. No hay nadie que pueda recibir la salvación. Y Dios, para salvarnos a nosotros, un nuevo pacto había erigido, y ese pacto a nosotros para salvarnos vino a ser la promesa para salvarnos. Había hecho la ley. El 32 dice, no, como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Es distinto a los 10 mandamientos, el cual era el pacto que tenían cuando salían de Egipto. Yo los puse en la mente y lo escribiré en su corazón. El Señor Jesucristo viniendo a nuestro corazón, el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros. Yo en el año 1962, cuando obtuve el perdón del pecado, he leído la Biblia y qué es lo que he podido sentir. Arrepintiéndome de nuestros pecados, pedía perdón de nuestros pecados, cada madrugada oraba y estaba lleno de pecado en mi corazón. Pero en esa mañana, cuando yo oré a la madrugada, sentía que todos mis pecados fueron perdonados y yo iba leyendo. Empecé a leer la Biblia así. Cuando iba leyendo, yo me asusté grandemente. Nosotros claramente hemos cometido pecado y es claro de que somos pecadores. Eso es lo correcto. Pero en varias partes de la Biblia, como está escrito, estaba escrito de que mi pecado había sido perdonado. Claramente abrí la Biblia en Romanos 3:23, 24. Yo había leído y decía en el 23 de que éramos pecadores por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en el 24 decía claramente de que éramos justos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el 23 y 24 viene a ser distinto. El 23, desde un comienzo, nosotros deberíamos recibir la maldición, hemos cometido pecado y apoyados en la cruz del Señor Jesucristo hemos sido redimidos por ello. Pero la gente, la mayoría de la gente, el 23 lo cree, pero el 24 no puede creerlo.
El 23 cuando lo ve, es correcto de que yo soy pecador, pero el 24 dice que hemos sido justificados, somos justos y cuando uno cree en ello, ahora debe ser pecador cuando no cree. Claramente es una realidad de que yo cometo pecado, pero Dios, porque a mí me dice que yo soy justo por la redención en Cristo Jesús, porque Jesucristo ha lavado todo el pecado. Sí, es correcto. Ahora de que somos justos. En la Biblia, en Romanos 3:24 me dice que yo soy justo, entonces es correcto decir que yo soy justo, pero porque yo dije que era pecador, mi pensamiento está equivocado. Eso llegué a entender. Claramente somos pecadores, el Señor Jesucristo lavó nuestro pecado en la cruz y es correcto decir que somos justos, pero yo decía que era pecador, ¿por qué? Yo tenía un pensamiento incorrecto y yo iba juzgando con mi propio pensamiento. Si dice Dios que somos justos, es correcto decir que uno es justo. Y luego, ¿cuál venía a ser el siguiente proceso? Dios nos dice que somos justos, pero si yo digo que soy pecador, tengo un pensamiento distinto a Dios. Este pensamiento que yo tengo, conforme a este pensamiento, si vivo la vida, no debe ser así. Está incorrecto, tengo un pensamiento incorrecto. Claramente, yo soy pecador, pero el Señor Jesucristo crucificado lavó todo mi pecado y si fui perdonado, uno debe ser justo. Claramente, yo sé que soy pecador y sé que murió en la cruz por mi pecado. Y si yo digo que soy pecador, ¿qué es la cruz? Absolutamente nada viene a ser. Mi pensamiento así, no ha podido pensar hasta tal punto. Sea cual fuera el pecado que cometemos, si Jesucristo perdonó nuestro pecado, no deberíamos tener ese pecado. Yo claramente supe eso, pero dije que era pecador y seguía diciendo, mi pensamiento entendí de que estaba corrupto, entendí que mi pensamiento realmente era un fracaso. Hermano, Satanás lo que más le gusta, ¿cuál es? Esa persona que cree en su propio pensamiento. Yo en aquellos momentos no era solamente el problema ahora decir que yo era pecador, sino que Jesucristo había lavado todo el pecado, pero yo seguía diciendo que era pecador porque no supe eso. Mi pensamiento está corrupto. Realmente mi pensamiento está corrupto, está podrido. Si tengo un pensamiento correcto, yo era pecador, Jesucristo lavó para la eternidad. Mi pecado debería entonces ser justo. Jesucristo murió en la cruz. A pesar de que yo sabía eso, seguía diciendo que era pecador. Significa que mi pensamiento era un pensamiento totalmente corrupto. Eso entendí. Desde aquel momento yo no debo confiar en mi propio pensamiento. Eso entendí. Desde aquel momento, yo leyendo la Biblia, hasta aquel momento, la Biblia en sí que estaba conociendo hasta ahora, la Biblia en sí que conocí hasta ahora, yo estaba conociendo totalmente de manera distinta con el Antiguo y Nuevo Testamento. Eso entendí. A pesar de que tenía la Biblia, a pesar de que yo leía la Biblia, de tal manera como estaba en la Biblia, no era como yo entendía, sino que de otra manera, a una dirección totalmente distinta. Yo llegaba a entender la Biblia, pero está corrupto mi pensamiento hasta no poder más. Eso entendí. Señor, realmente yo he vivido con el pensamiento totalmente corrupto y yo pensaba que tenía la razón. Yo decía que mi pensamiento tenía totalmente la razón. Yo pensaba que era inteligente, muy sobresaliente. Así vivía pensando. ¿Cómo el Señor Jesucristo, a pesar de que murió en la cruz, murió por todos mis pecados? ¿Y cómo yo voy a decir que yo soy pecador? Realmente está corrupto, pero hasta no poder más.
mi pecado había sido perdonado y no eso de pensar de que era pecador. No solamente eso, sino que enteramente todo estaba corrupto, podrido. ¿Y qué empecé a hacer? Empecé a leer cada uno de los versículos y esta Biblia en sí que yo tenía. De tal manera, yo lo conozco o estoy conociendo la Biblia de manera errada. Uno a uno yo iba comparando. O en estos días mucha gente está conociendo la Biblia y cree y piensa de que lo conoce de manera correcta, pero en realidad la palabra que Dios trata de decir tiene totalmente un pensamiento distinto a ello, pero la gente sigue viviendo así a una dirección totalmente contraria, pero tanta gente, yo desde aquel momento leyendo la Biblia, hasta ahora, todo conocimiento de la Biblia que tenía hasta ahora, lo deseché y nuevamente comencé a aceptar lo que la Biblia decía. Estas cosas, Dios me ha dado gran bendición a mí y me ha dado como bendición a mí. Otras personas, todos decían que eran pecadores, pero la palabra de la Biblia, yo estaba con toda convicción y con toda convicción Dios me dijo que lavó todos mis pecados y eternamente me dice que me perfeccionó y que soy justo. Entonces, con toda confianza, yo podía decir de que yo era justo. Y algo muy interesante, la mujer que cometió adulterio fue atrapada en medio de adulterio y ella debía morir conforme a la ley de Moisés, apedreada. Pero la mujer, por más bonita que sea, por más inteligente, por más sobresaliente que sea ella, y su tío, por más que sea el jefe de los fiscales, y su tío, y su hermano, por más que sea ministro, por más que sea así, esta mujer, no hay manera para salvar a ella. El Señor Jesucristo tenía el camino para salvar a tal mujer. Fue atrapada en el acto mismo del adulterio esta mujer. Y esta Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, a un pecador sucio como yo, me ha dejado blanco, más blanco que la nieve, y realmente tiene poder para lavarme de tal manera. Y el pecado usted de la misma manera así. Jesucristo con el dedo empezó a escribir en la tierra. ¿Por qué? La mujer que cometió adulterio fue atrapada en medio de adulterio y cuando le dice que ahora debe ser acusada por la ley de Moisés y debería morir ella y necesitaba un nuevo pacto para salvar a esta mujer. ¿Y qué era ese nuevo pacto? Yo perdonaré el pecado de ellos y no me acordaré más de su pecado. Después de aquellos días establecer este pacto, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñar más ninguno a su propio ninguno a su hermano diciendo, con su Jehová, dice, perdonar el pecado de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto viene a ser el nuevo pacto. La primera ley, si cumple la ley, recibirá la bendición y si no cumple, recibirá la maldición. El segundo pacto es perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios no se acuerda más de nuestro pecado. Por lo cual, señores, Dios, el primer pacto, si cumple la ley, recibirá la bendición y si no, recibirá la maldición. Pero el segundo, el que comete pecado también, necesitaba una ley para salvar a ellos. Y el que comete pecado recibe la maldición, el que no cumple pecado recibe la bendición. Nosotros no podemos menos que recibir la maldición todos, pero Dios, a la persona que comete pecado, ahora ha hecho una ley de que es justo. ¿Qué es esa ley? Dios, perdonando nuestro pecado, no se acuerda más de nuestro pecado. Y el perdonar el pecado, sí o no, eso
depende de Dios. Y así podemos recibir la gracia y Él depende de que si llegamos a creer sí o no, conforme a la promesa enviando al Señor Jesucristo, muriendo sobre la cruz, para siempre ha perdonado nuestro pecado, pero antes de ello, antes de ser crucificado, la mujer que ha cometido adulterio para salvarlo anteriormente por la ley de Moisés, ahora siendo juzgado no podía menos que morir, pero para erigir el nuevo pacto con la tierra. En la tierra con el dedo iba escribiendo. El primer pacto ha sido escrito sobre la roca, por lo cual había puesto eso en el arca y ya que estaba lejos de nosotros cuando venía la tentación de la carne, ahora no me puede salvar ese mandamiento a mí y no podemos menos cometer el pecado. La mujer ahora dice, poniendo en nuestro corazón la ley de Dios y las veces que tenemos dificultad. La palabra de Dios está dentro mío y me lavó de mis pecados y quedé limpia. Eso está escrito en el corazón, por lo cual yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. La mujer que ha cometido adulterio, señores, de manera maravillosa, realmente, sí, ella cometió el adulterio y no podía salvarse por ninguna manera, pero mediante un nuevo pacto, eso podía salvar a esta mujer. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La mujer cometió adulterio, ahora también nosotros, mediante esta ley. Así estamos también. ¿Cómo dice la Biblia a nosotros? Ellos, algo Jesús, algo Dios puede hacer, pero la mujer que cometió adulterio ni Jesús le puede salvar. Ella debe ser destruida, ella debe morir apedreada. Ellos pensaban de tal manera. Por lo cual el Señor Jesucristo, cuando carnalmente vemos Jesucristo es el mismo ser humano que nosotros. Jesucristo vemos que es el mismo ser humano, pero Él puede rescatarnos del pecado, puede salvarnos todo nuestro pecado. Él está al ser. Jesucristo escribió en la tierra con el dedo entre vosotros el que no tenga pecado, sea el primero a apedrear. Y en segundo lugar, de nuevo va escribiendo. Dios en dos partes aparecen cuando escribe con el dedo. El primero escribió en las rocas de la ley de Moisés y luego Jesucristo. Eso fue en segundo momento. El primero fue escrito dos veces porque rompió Moisés y luego dice entre vosotros que no tenga pecado. Ahora volviendo a escribir. Había erigido dos tipos de leyes en el mundo. Uno es la ley de Moisés y el otro es la ley del Espíritu y la gracia. La mujer que cometió adulterio por la ley de Moisés, si ella era juzgada, ella debería recibir la maldición, no podía menos que morir. Sin embargo, con el nuevo pacto, cuando ella es juzgada, el nuevo pacto dice, yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La Biblia nos dice a nosotros, nos dice mediante el criterio del hombre cuando vemos la Biblia, el hombre, tenemos ahora cosas limitadas. Esto se puede, esto no se puede. Hay mucho que dice así. Cuando compramos la casa, ¿será que con este dinero voy a poder comprar la casa? Comúnmente la gente cuando compra casa, ellos hacen un pago, prepago. Ellos pagan de tal manera, de antemano pagan el costo de la casa y luego prestan el dinero en el banco. Ellos cuando entran a la casa reciben un préstamo en el banco. Entonces, las veces que quiero comprar casa, sufren muchísimo. Por ejemplo, digamos que el apartamento es de $1 millón, de $1 millón y luego entra
con 700,000, $600,000 y debe poner 400,000 más y así mezquinar el dinero y compra un apartamento. Claro, si no vive en Seúl y vive en el interior, con $300,000, $400,000 puede comprar un lindísimo apartamento. Pero realmente recibiendo el sueldo no es fácil comprar el apartamento en Seúl. Cuando vemos cómo viven en un apartamento de pisos arriba, ellos no lo compran fácil. Durante años deben pagar interés y luego preparan para su propia casa. Yo tengo un amigo. Él desde pequeñito vino a Seúl y había vendido ropa. Y ya que tiene mucha edad, compró un apartamento. La esposa de mi amigo realmente estaba tan feliz cuando habían comprado un apartamento con un cuerpo débil. Hasta las 12 de la noche ella había ordenado los armarios. Luego al día siguiente ella se internó en el sanatorio y después de un mes ella había muerto. Mi amigo dijo, Pastor Par, tú eres pastor, ven a mi casa una vez. Y sí, sí, vamos. Y yo fui. Y en esa casa que se dirigía del metro a su casa, dentro, ahora yo por primera vez le dije, me dijo, mi esposa murió. Ah, sí. Y él me iba contando todo lo que había pasado. Pastor Par, tú eres mi amigo. Pide la bendición para nosotros, por favor. Y con todo ruego iba pidiendo, sí, hagámoslo así. ¿No te has vuelto a casar? No, no me volví a casar. ¿Por qué? Dice, no es fácil, me dijo. Y mediante la presentación de un amigo, se había encontrado varias veces con una mujer y pensaba para casarse con ella. Esta mujer dijo que quería ella ser dueña del apartamento y que cambia su nombre, los documentos. ¿Y por qué? Cuando tú mueras y tu hijo no se responsabilice por mí, yo aunque sea tengo que tener el apartamento. Yo, si tengo 2 apartamentos, uno te daría a ti, pero tengo solamente uno. ¿Y si te doy esto a ti? ¿Qué pasa si tú mueres? ¿Cómo viviré yo? Entonces, no vamos a casarnos. Está bien, no nos casaremos y no se pudo casar. En segundo lugar, se encontró con la mujer y de la misma manera ella habla del apartamento. Él dijo, voy a acabar aquí. No, no más. Y así, él vive solo. Esa noche, en el lugar en donde 5 amigos míos estaban reunidos, me dijo, amigo, yo voy a orar. Pero si esta oración quieres que llegue, debes de entender bien esto. Y le expliqué claramente el Evangelio. Y yo realicé la oración de bendición para esa casa. Este Evangelio era muy creíble. Gente como nosotros, que somos débiles y cometemos errores, pecados, y el Evangelio conecta toda relación de Dios con nosotros. Sea cual fuera el pecador sucio, sea cual fuera el pensamiento malo que tenga, yo, sin cometer pecado, no porque haya vivido de manera buena, sino que
es una persona inútil, fácilmente hablando. Por más que sea una persona como la mujer que ha cometido adulterio, en la ley del Espíritu Santo de Dios dice que somos justos. Muchísima gente, a pesar de que lee la Biblia, dice que es pecador. ¿Por qué? Por cometiendo pecado, ahora tiene remordimiento del pecado y tiene mucho remordimiento que le va presionando en su corazón y profundamente no viendo la Biblia, dice que es pecador. Cuando leemos la Biblia, la mujer que cometió adulterio, sin lugar a duda debe morir apedreada. La mujer que cometió adulterio, esta mujer viniendo delante de Jesucristo. Nosotros, sea cual fuera la situación en la que nos encontremos, no hay ningún problema porque el que salva es el Señor Jesucristo. Sea cual fuera la maldad, el pecado, lo sucio que yo haya cometido, no es ningún problema. En gran manera, yo estaba muy agradecido. Yo, anunciando este evangelio verdadero de Dios, este evangelio mediante la sangre de Jesucristo, no es el pecado pasado que nos ha perdonado, sino que todo nuestro pecado perfectamente para siempre lo ha perdonado y mediante la Biblia descubrimos esa realidad. Sin embargo, yo cometo mucho pecado, soy sucio, tengo mucho pecado. No es que uno no tiene ese pensamiento. Tiene ese pensamiento. A mi parecer, tengo mucho pecado, cometí mucha maldad y he robado mucho, soy malo. Cierto, es correcto. Sin embargo, la cruz, como la nieve nos dejó blancos, somos santos, perfectos. Y esta realidad maravillosa, dentro de la palabra de Dios, yo he descubierto y he creído en esa verdad. O sea, quien fuera la mujer que cometió adulterio debía morir apedreada. Pero esta mujer, la razón por la cual podía vivir, porque se encontró con el Señor Jesucristo. Escribiendo Dios a propósito de esta palabra, la Biblia, la mujer que cometió adulterio no podía menos que morir apedreada, pero cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, yo perfectamente te limpié para mostrarnos esa realidad. Nos escribió esto y la mujer que cometió adulterio también. Jesucristo le envía y le dice, ni yo te condeno. No es que no haya cometido pecado. Ella cometió pecado, sin embargo, no se condena. Si no tiene pecado, no se va a condenar, pero teniendo pecado, el que no se condene. Esto es el poder de la salvación del Señor Jesucristo. Y en la tierra, escribiendo un nuevo pacto, perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de sus pecados. El pecado, no somos nosotros los que perdonamos aquello. Nosotros, ¿qué gracia de Dios hemos recibido? Sea cual fuera el pecado cometemos el pecado dentro del límite que el hombre puede cometer. Sobrepasando el límite del hombre, no podemos cometer el pecado, sea cual fuera la maldad que el hombre comete. Dentro del límite del pecado, comete el pecado. Por lo cual el Señor Jesucristo había podido lavar, perdonar ese pecado. Señores, sea quien fuera, el pecado que el hombre no puede cometer. No hay nadie que cometa un pecado sobrepasando aquello porque hombre ha cometido el pecado que el hombre es posible de cometer. Todo pecado del hombre, Jesucristo perfectamente lo dejó limpio. La mujer cometió adulterio, dice, hoy yo voy a morir, hoy yo fui atrapada, no puedo menos que morir, no podía menos que morir. Esta mujer habrá dicho eso. Sin embargo, sea cual fuera el pecado que cometa, cuando viene delante de Jesucristo, cambia. Hoy en esta mañana nosotros debemos cambiar nuestro corazón.
esta cuestión es tan grandioso, este es muy grande, este problema es muy difícil, no podemos hacerlo con nuestra fuerza. Y hay muchas cosas que son así. Esto es algo incorrecto de lo que dicen. Sea cual fuera el pecado que Jesús no puede limpiar, no hay absolutamente nada. Sea cual fuera la maldad que cometemos, no hay nada, ninguna maldad que Jesucristo no pueda resolver. Sea cual fuera el problema en el que nosotros estemos cautivados, no hay ningún problema que Jesucristo no pueda resolver. No hay nadie que esté ahora en ello. Como había salvado a la mujer que cometió adulterio y le envió a todos nosotros, ahora en más, en donde no hay ni siquiera ninguna condenación, una salvación santa, una salvación justa, a todos nosotros nos lo ha dado. Y luego, mientras que vivimos grandes y pequeños problemas, sea cual fuera el problema, hay grandes y pequeños problemas ante nuestra vista, hay cosas posibles y no posibles, pero no hay nada imposible delante del Señor Jesucristo, no hay nada que no pueda resolverse. Satanás, ahora a menudo somos engañados por Satanás, y aunque perdonó todo nuestro pecado, somos engañados de que somos pecadores y nos había lavado perfectamente como una blanca nieve, pero seguimos pidiendo perdón del pecado. Suficientemente nos dejó limpio y poder resolver todo lo que está delante de nosotros, pero decimos, esto no se puede. Y un pensamiento distinto a la palabra de Dios, teniéndolo engañado por Satanás. Dentro de la oscuridad vivimos. Hay muchos. Ahora deseo que cambie el corazón de usted en esta mañana. Sea cual fuera el problema, podrán resolverlo mediante el Señor Jesucristo. Cuando tenga dificultad, realmente cuando tenía dificultad por el dolor de estómago parecía que no se podía, me dolía el corazón y en el hospital me dijeron que no se podía más. Pero el doctor, para él, es imposible, pero no hay nada imposible para el Señor Jesucristo. La palabra, Jesucristo no dijo que no se podía, el doctor dijo que no se podía. Y cuando me dijeron que no se podía, no me desesperé para nada. Yo estaba en el estadio de Perú, Lima, y mi cuerpo estaba muy frágil. Predicaba la palabra y solamente estaba acostada en la habitación. En el año 1999, ya ha pasado más de 20 años hasta ahora. El que pueda trabajar saludable delante de Dios me hace agradecer en gran manera. Adelante, Satanás. Esto y aquellos problemas lo creará, lo formará y nos pondrá a nosotros. Y no tengamos miedo, no temen. No teman y no hay ningún pecado que delante de Jesucristo no pueda ser perdonado. No hay ningún problema que no pueda ser resuelto y engañados por Satanás. Si tenemos el pensamiento de que este problema no se puede, esta cuestión no se puede, y echen eso de su corazón. Marta y María decía, el Señor Jesucristo puede curar a mi hermano enfermo, pero no puede salvar al muerto. Jesucristo no es así. No hay nada que nuestro Señor no pueda hacer y no hay nada imposible delante del Señor Jesús. La etapa de nuestra fe ahora, de la etapa de nuestro pensamiento, debemos de ir a la etapa del Señor. Si estamos en la etapa del pensamiento, todo es frágil, todo parece que no se podrá, sobrepasando la etapa de nuestro pensamiento. Y si tenemos la fe en el criterio del Señor Jesucristo, sea cual fuera el problema, todo ahora revive. Ahora la mujer cometió adulterio. Nadie veía la probabilidad de que ella pueda vivir, pero por la gracia de Dios, en realidad ella vivió. Y no sé hasta cuántos años ella ha vivido. Eso no está escrito en la Biblia. Sin embargo,
No sabemos si vivió hasta los 60, 70, 80. Si haya vivido hasta los 122, eso no aparece en la Biblia, no sabemos muy bien. Pero el Señor Jesucristo no condenó a aquella mujer. Yo cuando iba a la iglesia, la mujer que cometió adulterio, ahora no le condenó. Yo, el pecado de haber robado siempre estaba condenándome, pero leyendo la palabra de la mujer que cometió adulterio, el adulterio de la mujer que cometió adulterio no le condenó el Señor Jesús. Entonces, mi pecado de haber robado tampoco me va a condenar. El haber mentido no me va a condenar. Y tuve la fe en ese punto. Y luego, mi corazón podía ahora tener la libertad en ese punto. En San Juan, capítulo 8, la mujer que ha cometido adulterio, sea quien fuera, ella tenía una vida que ha muerto. Ella debe morir apedreada. Pero realmente parecía imposible por más que venga adelante Jesucristo. Pero Jesucristo ha dado vida a aquella mujer. Le hizo vivir. Entre los otros, el que no tenga pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Toda piedra que venía hacia esta mujer, ni siquiera uno había venido a ella. Todo cayó en la tierra y todos dejando la tierra se marcharon. Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Señor, no están. Ni yo te condeno. Jesucristo, como no había condenado a la mujer que ha cometido adulterio de miles de pecados que yo he cometido, me dice que no me condena. No solamente no es que me deja condenar, sino que dice que no se acuerda ninguno de mis pecados. El poder del Señor Jesucristo ha sido maravilloso. Esta mujer que ha cometido adulterio por nosotros lo ha escrito. Hoy también el pecado ustedes se acuerdan, sufren por el pecado ustedes, ahora ya no hay necesidad de ello. El pecado ya acabó sobre la cruz y no es ahora la responsabilidad de ustedes, es responsabilidad de Dios. El primer pacto, si cometemos pecado, recibimos nosotros el castigo. El segundo pacto, si nosotros cometemos pecado, está de hecho que Dios perdone aquel pecado, perdona la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Es hallar la santificación. En gran manera estamos agradecidos por ese asunto delante de Dios. No es suficiente expresarlo por la palabra. Este evangelio en todo el mundo. Vamos a anunciarlo a nivel de todo el mundo. Mediante el Zoom hablamos con los pastores de todo el mundo. El corona, por el corona. En China, ahora nosotros no podemos hacerlo como el corona, pero el corona cómo se expande. No es que anunciamos ahora la enfermedad, sino que anunciamos la salvación, la gracia de Dios, expandimos y venciendo el corona, anunciando el evangelio en todo el mundo, esperamos que surjan manifestaciones muy preciosas. Ayer hablé con el pastor Young Park de Nueva York y cómo vive, que está muy bien y que hay muchos del coro, gracias, y que había alimento que habían preparado por el CLF y que ellos pueden sobrevivir durante 6 meses. Estaba tan agradecido. Era alimento preparado para el CLF, pero eso, ahora ellos pueden mantener vivos, mantenerse con ellos durante 6 meses. Dios lo preparó todo. ¡Qué increíble! Yo ni me imaginé en ello. Mi esposa me dijo, querido, debemos hacer esto, aquello por el CLF. Yo le decía que lo haga. En realidad, los hermanos y hermanas están viviendo, hallando la gracia. Ahora Nueva York es un sector en donde se ha agravado el corona, pero en medio de Nueva York, en donde está nuestra iglesia, realmente todo está realmente en silencio.
tranquilo y estamos agradecidos y cada momento están viviendo mediante la gracia de Dios y de varias ciudades del interior, mediante el Zoom, están anunciando el Evangelio. Miles de personas están oyendo nuestro Evangelio y están cambiando rápidamente, acabando este corona, anunciándose este Evangelio en todo el mundo. Espero que se llene esto. Ahora, amadas personas, despójanse de la preocupación, sino que somos uno con el Señor Jesucristo. Si Jesucristo está con nosotros, la mujer que cometió adulterio no tiene problema, el hombre enfermo 38 años no tiene problema, sea cual fuera el problema, si está con Jesucristo, nada es problema. Jesucristo no solamente lavó nuestro pecado, sino que de toda enfermedad, de todas las cosas, nos ha rescatado y nos ayuda a nosotros y con la fe de confiar en Él. Y si creemos marchando, esperamos que sea así. Y espero que tengan la salud y orando rápidamente, acabando este corona a nivel de todo el mundo, anunciando el Evangelio. Nosotros vamos a orar para que haya un periodo, pero maravilloso en todo el mundo. Todos están con salud. Espero que tengan salud y todos los días espero que el corazón de ustedes se llene con la palabra de Dios y tengamos comunión mediante el Zoom. Durante un momento, vamos a tener un momento para orar.